dice así: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Te pedimos que esta palabra, Señor, ministre nuestra vida y que esta palabra quede sembrada en buena tierra y que lleve fruto que glorifique su nombre. En el nombre poderoso de Jesús, sea propicio a la necesidad de tu pueblo. Te lo pedimos, Padre, hoy en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos en este glorioso día. A las personas que están conectadas con nosotros también les enviamos un saludo de bienvenida. Desde aquí de Sogamoso, para los que nos ven en Colombia, en el exterior, un saludo muy especial para todos ustedes y que Dios les acompañe, les bendiga y les guarde y que esta palabra sea una palabra rema, una palabra que lleve a un cambio en nuestra vida. Gracias te damos al Señor por el privilegio que nos da. Amén. Bueno, mis amados, yo le he colocado como el título a esta reflexión: lo que desagrada a Dios. Lo que desagrada a Dios. Y algo que Pablo nos dice en el día de hoy a través de esta porción de la epístola que hemos leído es que debemos procurar agradarle a Dios. Procurar serle agradables a Él. Como cristianos deberíamos anhelar estar en la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuántos anhelan que el Señor venga pronto? Todos anhelamos estar en la presencia del Señor, pero mientras ese momento llega, ¿cierto? Sea que el Señor venga por nosotros, o sea que partamos o que muramos en Cristo Jesús, como dice el texto, debemos procurar agradar al Señor, siempre. Y esto significa que en nuestra vida, en tu vida, debemos procurar con todo nuestro corazón quitar aquellas cosas, aquellas actitudes, aquellos comportamientos que no agradan a Dios. Es decir, todas aquellas cosas que no nos permiten serle agradables a Él. Hoy quiero que respondamos a esta pregunta. Vamos a hacernos esta pregunta y ahí los que trajeron en qué anotar van a escribir al mínimo, al menos 5 cosas que desagradan a Dios. De ahí en adelante. ¿Qué desagrada a Dios en la vida de un cristiano? Esa es la pregunta. ¿Qué desagrada según su concepto, según su conocimiento? ¿Qué desagrada a Dios en la vida de un cristiano? Vamos entonces a pensar, vamos a mirar, vamos a escribir al menos 5 cosas que usted crea que desagradan a Dios. Que como cristianos esas cosas no le agradan a Dios. Bueno, yo creo que ya estamos terminando. Mínimo 5, de ahí para arriba todas las que más puedan. Vamos a ver, por aquí, por este lado, a ver quién levanta la mano. Queremos escuchar esas 5 cosas que usted cree que desagradan a Dios, que no deben estar en la vida de un cristiano. A ver, por este lado, ¿quién levanta la mano? A ver, allá el hermano, lea sus 5. La ira, el odio, el rencor, el no amar, el adulterio y la fornicación. 6. A ver, por este lado, por la izquierda, uno va a ver que queremos escuchar su lista, sin repetir. A ver, Henry. Sí, la mentira, la ira, la depresión, sí, la envidia, la soberbia. Muy bien, muy bien. Y yo sé que todos hicieron su lista, pero seguramente, pues si tomamos a todo lo que escribieron, las respuestas serían muy variadas, ¿cierto? Y
Entre ellas están los vicios, el adulterio, la fornicación que le dijeron por ahí, la pornografía, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y quizás los hermanitos que son mucho más legalistas se enfocaron de pronto en respuestas como en la forma de vestir, que usted cree que la forma de vestir no le agrada a Dios, ¿cierto? Que de pronto usted quiere que la faldita sea hasta el tobillo, bueno, etcétera, ¿cierto? O otras quizás escribieron la manera de maquillarse de las mujeres, ¿cierto? Que se maquillan demasiado quizás. Otros quizás los hermanos que se tatúan en el cuerpo y entonces traen el tatuaje en la cara, en la oreja, en el brazo, ¿cierto? O que se colocaron aquí la argollita, el piercing en la nariz. O para otros quizás más legalistas las joyas, etcétera. Hay muchas cosas que creemos que no agradan ¿a quién? A Dios, y que no deben estar en donde, en la vida de un cristiano. Pero hoy quiero que a través de la palabra de Dios revisemos, miremos, estudiemos cuáles de las actitudes de nuestra vida no agradan al Señor, ¿cierto? Que dice la palabra que Dios aborrece, es decir, que no agradan a Dios. Yo quiero invitarlos a que vayamos allí a la Escritura. Y allí encontramos un listado de actitudes que no le agradan a Dios. Proverbios capítulo 6. Para los que están tomando nota, les felicito porque, qué bueno, porque cuando escribimos aprendemos doble, ¿cierto? Y eso está muy bien, que traigan su agenda y que tomemos nota. Dice Proverbios 6, y vamos a leerla del versículo 16 en adelante. Quiero que estemos todos atentos. Vamos a ver si lo podemos colocar ahí en la pantalla para los que no trajeron su Biblia. Los que la trajeron, subráyelo, porque esas cosas, esas actitudes hay que quitarlas de nuestra vida porque no le agradan a Dios. Dios aborrece eso en nuestra vida. Dice la palabra en unas versiones, dice que es abominación al Señor. Dice 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. Los ojos azules. No, ¿qué dice ahí? Los ojos altivos. La lengua viperina. No, ahí dice la lengua mentirosa. Entonces ya vamos por aquí. Ojos, lengua. ¿Qué más dice? Las manos derramadoras de sangre. Esas manos allá que con esas pinzas sacan al bebé del vientre, ¿no? Por pedazos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ese corazón allí que tiene malos pensamientos, ¿cierto? Que siempre está pensando lo malo. Los pies. A ver, coloquen los pies ahí en el piso. Sabemos que nuestros pies, dice, los pies presurosos para correr al mal. Esos que están buscando la manera de escaparse para ir a hacer lo malo, ¿no? Es como cuando le abre la puerta al ganado y sale el ganado del corral barajustado a correr, ¿no? Hay gente que es así, que están presurosos a ir a hacer lo malo. Dios aborrece esa actitud. El testigo falso que habla mentiras. Aquellas personas que les gusta ser testigos de cosas que no son ciertas, ¿cierto? Testigos falsos que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Esos no vinieron hoy, ¿cierto? Esos que les gusta siempre meterse allí a poner a pelear el uno contra el otro, ¿no? Al hijo contra la madre, a la nuera contra la suegra, ¿cierto? Esos no vinieron hoy, los que siembran discordia. Gloria a Dios. Entonces vemos ahí 7 actitudes, ¿cierto?, que a Dios no le agradan. Vamos a estudiarlas en esta mañana, y ese es el propósito que tenemos hoy aquí en este tiempo, y esa cita que nos hemos dado hoy para aprender, porque hay cosas que a veces hacemos y que creemos que están bien y que a Dios le agradan. Y mire, algo maravilloso que siempre hacemos es agradar
a Dios primeramente y agradar a las personas. Por ejemplo, usted se vino hoy con la mejor pinta porque quiere agradar a Dios, ¿cierto? ¿Para quién se viste uno? Para agradar a Dios, ¿cierto? O para agradar ahí a la persona, o al chico o a la chica, o para agradarnos a la esposa, ¿cierto? O la esposa viste a su esposo que esté presentable, ¿cierto? Y qué mejor que cada día siempre el primer propósito del día sea: hoy todo lo que voy a hacer es para agradar a Dios. Mis palabras, mis actitudes, mis comportamientos, todo lo voy a hacer ¿para qué? Para agradar a Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria y para la honra ¿de quién? De nuestro Creador. Entonces, en primer lugar, vemos que la actitud de ese corazón lleno de soberbia que nos hace ver con desprecio, ¿cierto? O ver menos a nuestro prójimo. Esa actitud. Dice Jeremías 48 en el verso 29. Hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. ¿Cierto? Aquí está hablando de un rey, ¿cierto? Y ojo con las actitudes de las personas, incluso los gobernantes siempre tienden a tener ese tipo de actitudes de soberbia, de arrogancia, ¿cierto? Y esos gobernantes a veces los elegimos nosotros. Tengamos cuidado con no elegir a alguien que sea soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero, porque vamos a ver que eso es un síntoma de la soberbia. Dice la palabra, los ojos altivos. Los ojos altivos son síntomas ¿de qué? De soberbia. ¿Cierto? De la soberbia que hay ¿en dónde? ¿En dónde se almacena la soberbia? En el corazón. Por eso vemos a las personas con desprecio. Porque incluso en el pueblo cristiano hay personas que se sienten superiores a los demás, ¿cierto? Se sienten superiores a los demás. Se sienten más inteligentes que los demás. ¿Usted no se ha sentido más inteligente que alguien? ¿O se siente que son mejores personas? ¿O que son mejores cristianos que los demás? Ahí hay que revisarnos porque quizás es una raíz o es un síntoma de que está allí aflorando la soberbia en nuestro corazón. A veces pensamos que esas actitudes de la soberbia y de los ojos altivos son propias de las personas que no conocen de Dios, de los inconversos, de los que no conocen de Dios, o de las personas que no necesitan a Dios. Pero mire que eso no es así. Hay cristianos que se creen más buenos que los demás. Hay cristianos que se sienten más santos que los demás. Y hay cristianos que se sienten más espirituales que el resto de la iglesia. O que se creen más cristianos que los demás cristianos. Que desprecian a los demás hermanos. Y mire que el Señor, en los tiempos del Señor Jesucristo, Él le refirió una parábola. Porque eso no es un mal moderno de ahora, sino de la antigüedad también. Miren lo que dice Lucas 18 en el capítulo en el versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo era la oración del fariseo? Decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana.
doy los diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera, dice la Escritura, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios ve de cerca al humilde, pero al altivo, al arrogante, ¿cierto? Dios dice que lo ve de lejos. La soberbia entonces es un engaño del enemigo para nuestra vida. Dice Abdías en el capítulo 1, versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Realmente, la soberbia lo que trae a la vida de la persona, a la vida del cristiano, es quebrantamiento. Nada bueno trae, ¿cierto? Dice Isaías en el capítulo 5, versículo 15, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Revisemos nuestra vida, nuestra conducta, cómo somos nosotros realmente. Porque muchas de las veces nos dejamos llevar. Somos humanos y esta carne desafortunadamente está más dada a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Y entonces dejamos meter la raíz de la soberbia y nos creemos de mejor familia. Nos creemos más inteligentes, mejores cristianos que los demás. Y nos pasa lo mismo que le pasó al fariseo, ¿cierto? Se creía el mejor cristiano, se creía mejor que los demás. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que este bajó justificado, el publicano bajó justificado, en cambio el fariseo, pues Dios no vio con buenos ojos su actitud de arrogancia, ¿cierto? Frente a sus hermanos. Y eso nos toca a nosotros aplicarlo en nuestra vida cristiana. Yo soy una de las personas que digo que entre más Dios nos ponga arriba, debemos ser más humildes. Amén. Si Dios te dio ministerio, gloria a Dios por el ministerio. Úsalo para el servicio de los demás y no sea para vanagloria tuya. Si Dios te ha bendecido económicamente, familiarmente, dele gloria a Dios por eso y ponga eso que Dios le ha dado al servicio de los demás. Pero no permita que el diablo se meta en su vida y esa bendición que Dios le ha dado, en vez de ser una bendición, sea una maldición que traiga quebrantamiento a su vida. En segundo lugar, otra actitud que a Dios no le agrada: acostumbrarnos a decir siempre mentiras. Hoy los mentirosos no vinieron, gracias a Dios, se quedaron por allá durmiendo hasta tarde. ¿Cierto? Dice la palabra, Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación ¿a quién? A Jehová. Los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Qué bueno que nosotros siempre andemos con la verdad. Tenemos que entender que los mentirosos no pueden agradar a Dios. Si somos mentirosos no podemos agradar a Dios con nuestra vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mentira es una de las armas, es una de las herramientas de Satanás. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Juan capítulo 8, 44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás siempre habla mentira. Recordemos que Satanás vino para 3 cosas, ¿no? Robar, matar y destruir. ¿Y qué usa? La mentira. Por eso nosotros como hijos de Dios no debemos ser mentirosos. Nosotros como cristianos debemos usar siempre la verdad. Que las palabras que salgan de tu boca, que las palabras que salgan de nuestra boca sean las necesarias para la edificación, sean la verdad y nada más que la verdad. A Dios no le agradan las mentiras. Dile al que está a tu lado, a Dios no le agradan las mentiras. Dios abomina la lengua mentirosa, dice la palabra de Dios. ¿Por qué Dios abomina eso? Porque muchas veces usamos la mentira para disimular el odio, ¿cierto? Odiamos a una persona allí en el corazón, pero estamos diciendo, sí, yo te amo, tú eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, pero en el corazón dice otra cosa. O usamos la mentira para disimular la envidia. Tan bonito que le quede ese vestido, ¿no? Uy, esos zapatos. Pero por dentro del corazón hay otra cosa. En vez de reconocer nuestro pecado y arrepentirnos delante del Señor, pues hacemos todo lo contrario. Dice Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos. El que encubre ¿qué? El odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es un necio. Tengamos cuidado con la mentira. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y a veces, incluso siendo creyentes, a veces no hemos renunciado. Quizás hemos renunciado a la fornicación, a la pornografía, a otras cosas, pero la mentira todavía la tenemos ahí. Y vivimos diciendo mentiras para quedar bien, supuestamente, ¿no? Pero eso es algo que Dios abomina, dice la palabra del Señor. Hay que sacar la mentira de nuestra boca. Si hemos mentido alguna vez, hay que pedirle perdón a Dios y renunciar a eso y cortar con la mentira, porque usted puede hacer todo lo demás como hizo el fariseo. Y decía, se comparaba con el publicano. Yo no soy como ese publicano. Yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo hago lo uno, lo otro, pero su vida estaba llena de otras cosas que no agradaban al Señor. Dios está hablando, ¿verdad? Gloria al Señor. Tenía un hermanito que decía, no, pues que yo ya no voy a la iglesia porque es que Dios no me habla. Pues Dios no le va a presentar no le va a mandar un ángel a que le hable, ¿no? Dios nos habla por medio de la palabra. Gloria al Señor. Tercera actitud. Los violentos que abusan de la persona débil. Dice Eclesiastés 4:1. El Señor dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del cielo. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Algo que debemos tener bien claro, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como cristianos y cristianas que somos, es que no podemos agradar a Dios. Sí, en nuestro hogar, sí, en nuestro trabajo, sí, en nuestra propia familia, sí, en nuestra iglesia, el Señor ve las lágrimas de aquellos que están siendo oprimidos por nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? No podemos agradar al Señor. Si en tu familia Dios ve lágrimas, Dios ve tristeza, quizás de esos niños, de esa mujer, de esa esposa que está siendo maltratada,
que está siendo violentada o que está siendo humillada con nuestras propias palabras, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Y con el perdón de todos podemos llamarnos pastores, líderes, diáconos, apóstoles, ministros o el título que usted le quieran poner. Pero si en tu familia hay violencia, estamos derramando sangre inocente, el Señor no se agradará de nosotros. El Señor no se agradará ¿de quién? De nosotros. Tengamos en cuenta entonces, mis amados, que esa actitud violenta, y mire que la violencia tiene diferentes matices, ¿no? Ahí está la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia contra los niños, la violencia contra los compañeros de trabajo. Dios mira esas actitudes. En tercer lugar, permitir que los malos y los impuros pensamientos llenen nuestra mente. ¿Cierto? Los malos pensamientos. El corazón que piensa cosas malas. Dice Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuántos se acuerdan de esa? La pasada manera de vivir. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente. Pablo le escribe allá a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Acerca de esa pasada manera de vivir. Y seguramente muchos de nosotros hemos dejado atrás nuestra pasada manera de vivir. Hoy nuestras acciones son diferentes. Hoy nuestros caminos son diferentes. Pero nuestros pensamientos son diferentes también. Eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Cómo está nuestra manera de pensar? ¿Qué estamos pensando hoy? Porque, como decíamos, ya hemos dejado nuestra vieja manera de vivir, ¿cierto? La borrachera la dejamos, sacamos el alcohol, sacamos el cigarrillo, sacamos la idolatría, sacamos todo eso. Ya no hace parte de nuestras pertenencias, ¿verdad? Bueno, aunque de pronto algunos tienen todavía la imagen ahí debajo de la cama en la caja guardada. Hay que sacarla, hermano. ¿Sí? Yo les comento una experiencia. Mire, cuando yo recién me convertí de Cristo, yo tenía en las paredes llenos de estatuas, ¿no? De cosas. ¿Y qué es lo primero que hice? Cuando el Señor me habló en una predicación, pues las bajé de ahí, las metí en una caja de cartón y las metí debajo de la cama. Y ahí duraron como unos añitos. Esa fue la primera etapa. Pero el Señor vuelve y me habló nuevamente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Sacar de esa caja debajo de la cama, ¿cierto? Y echarla a la basura. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la música, ¿no? Tenemos música, tenemos libros. Hay libros hasta de magia negra, magia blanca. Cómo atraer la mujer de los sueños, ¿no? La oración para... Bueno, eso había oraciones para todas las cosas. Y ahí las tenemos, todavía llevamos años en la vida cristiana. Otros tienen la imagen de bulto allí guardada todavía. Hay que sacarla. Pero más importante que eso es que tenemos que sacar y renovar la manera de pensar. La palabra del Señor es clara y nos dice que Él conoce nuestros pensamientos. Dios sabe qué está pensando usted, qué estoy pensando yo. Y nuestros pensamientos sí agradan a Dios. Están agradando los pensamientos, porque reflexionemos sobre esto. Todo empieza por acá, por la mente, por el pensamiento. Luego los pensamientos bajan al corazón, ¿cierto? Y del corazón se transforman en acciones.
Ese es el proceso. Todo empieza por un mal pensamiento, ¿cierto? Alguien va a matar a otro, lo primero que hace es pensar cómo voy a matarlo, ¿cierto? Y es que lo voy a matar por esto y por esto y por esto y por esto. Y luego se anida ese pensamiento ¿en dónde? En el corazón. Y del corazón salen las acciones. Por eso el Señor nos anima y nos insta a revisar nuestra manera de pensar. Dice Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cierto? Hay que cambiar esa manera de pensar. Porque es que muchas de las veces tenemos una manera de pensar anticuada, ¿cierto? Y siempre estamos pensando mal. Pensamos mal de Dios, pensamos mal del vecino, de la vecina, del amigo. Y nuestros pensamientos, dice la palabra que Dios los conoce. Y hay que cambiar esa vieja manera de pensar. Lastimosamente, los pensamientos es donde muchos cristianos todavía se deleitan. Allí en sus pensamientos maquinan cosas. Allí en sus pensamientos hay deseos impuros. Por eso los pensamientos son los que los inducen nuevamente ¿a qué? A pecar. O son el escondite para pecar. Pero la palabra de Dios es clara. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Otra actitud también que el Señor nos habla y que a Él le desagrada es vivir sin temor de Dios. Y el temor de Dios yo lo comparo como el freno del carro, ¿no? Usted va en el carro y usted va frente a cualquier peligro, lo primero que usted hace es frenar, ¿cierto? Pero cuando no hay freno, entonces usted se lleva por delante al que sea. Cuando no hay temor de Dios, la persona se desboca, ¿cierto? Dice la Escritura, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. Soberbia ya hablamos, arrogancia ya hablamos, mal camino y boca perversa, dice Dios, aborrece. Venga de donde venga, sea cristiano de 20 años, de 30 años. La Escritura dice que Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. Y aquí nos habla de aquellas personas, cristianos o no cristianos, que viven sin el temor de Dios. Y entonces se deleitan haciendo lo malo. Y entonces son tardos, son duros para creer en la palabra de Dios. Dice la Escritura. En Lucas 24, 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Son lentos para las cosas de Dios, pero rápidos, ¿para qué? Para hacer lo malo, para hacer lo que el mundo quiere que hagamos, ¿cierto? Lentos para entender la Escritura. Lentos para entender el mensaje de Dios, pero eso sí muy listos para hacer lo malo. ¿Qué hacer? ¿O por qué pasa eso? Es porque no hay temor de Dios en su corazón. No hay temor de Dios en sus vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que Dios quiere pies presurosos para llevar el evangelio a todas las personas que hoy no conocen de Dios. Amén. Para eso tenemos que ser ¿qué? Rápidos. No nos demoremos, no lo pensemos tanto. Porque a veces decimos, ¿será que sí? ¿Qué tal me diga que no? ¿Qué tal me cierre la puerta? ¿Qué tal me haga? Y siempre somos como ahí, como en el freno de mano, ¿no? Como que sí arrancamos, como que no arrancamos. Pero Dios quiere es que nosotros seamos
nos apresuremos, ¿cierto? Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado esa experiencia, que usted tuvo la oportunidad de compartirle a una persona del Señor y usted no lo hizo, por A o por B o por C, y se enteró que se murió. ¿Cómo se siente usted? Uno se siente con culpa, ¿cierto? No haberlo hecho, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le hablé? Por eso es que Dios quiere que seamos rápidos para no desaprovechar la oportunidad que Dios nos da para compartirle del amor de Dios, para compartirle del Señor a aquellas personas, porque lo que Dios quiere es que ninguno se pierda. La voluntad de Dios es esa, que nadie perezca. Dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies que se apresuran para anunciar el evangelio de la paz, para anunciar la buena nueva a todas aquellas personas. Prontos entonces, ¿para qué? Para ir a llevar la palabra, ¿cierto? Apresurémonos para eso, no para hacer lo malo. Gloria al Señor. Otra actitud también, para terminar, es deleitarnos en los chismes y en los rumores. Dice Proverbios 11, versículo 13, el que anda en chismes, eso no vinieron hoy, ¿no? Menos mal. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Esto es bien importante, que nosotros nos revisemos, ¿cierto? Porque muchas de las veces el enemigo, usted sabe que es astuto para engañar. Y a veces nos agrada ese tipo de cosas. Dice la palabra que Dios habla al testigo, Dios aborrece al testigo falso, al que habla mentira. Y todos aquellos que andan esparciendo chismes, rumores sobre otras personas, sobre los otros hermanos, que se están encargando de divulgar el pecado de otros, pero como dice el Señor, a veces no vemos la paja en nuestro ojo, pero la vemos en el ojo ajeno, ¿no? Y la vamos publicando por todas partes. En vez de ser prudentes, ¿cierto? Prudentes. Y dejarle eso al Señor. Porque muchas de las veces caemos en la trampa del diablo de juzgar. Y recordemos que nosotros no somos jueces de nadie. El mismo Señor nos advierte, no juzguéis para que no sean juzgados. ¿Verdad? Dejar que Dios obre en la vida de esa persona, ¿cierto? Y no caer en la trampa del enemigo de empezar a difamar, a divulgar cosas que no nos constan, que no hemos visto y que de pronto son mentiras. Los chismosos también se encargan de muchas veces ser piedra de tropiezo para que otros no lleguen a conocer del Señor. Y la Escritura es muy clara, dice, hay de aquellos que son piedra de tropiezo para otros. Dice, mejor hubiese sido que no hubieran nacido. O mejor que se hubiesen atado una piedra de molino y se hubieran tirado al fondo del mar. Y mire que ser piedra de tropiezo es algo muy fácil. Con una actitud, muchas de las veces, con un comentario, ¿cierto? O con nuestro propio testimonio. Y mire que mucha gente no va a entrar al reino de los cielos, ¿por qué? Por culpa de los mismos cristianos, por su mal testimonio. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Dice Pablo a los Gálatas, vosotros corríais bien,
¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Hay que tener cuidado con aquellos que andan por ahí desocupados, que no trabajan para el reino de Dios, que están ociosos en las iglesias, que no quieren hacer nada. Pero a veces trabajan, pero es llevando el chisme, el rumor, todas esas cosas que Dios no le agradan. Primera de Timoteo 5:13 dice, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, y entremetidas hablando lo que no debieran. Eso es lo que Dios no quiere en nosotros, ¿cierto? Finalmente, otra actitud también muy fea, y quizás es una de las que no le prestamos a veces mucha atención, es esa actitud de ser causantes de división, ¿cierto? Y que creamos siempre contienda entre los hermanos. Dice Pablo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esta actitud quizás es la que menos tenemos en cuenta, pero es una actitud que hace mucho daño, especialmente en la iglesia del Señor. Tenemos que ser cuidadosos con no sembrar la discordia entre los hermanos. La discordia es como una semilla. Y a veces a nosotros nos pasa lo de las abejas, ¿no? Que las abejas van y van regando ahí la semilla. Y a veces somos como la vez, vamos sembrando la semilla de la discordia en toda parte. Donde quiera que usted va sembrando discordia. Va poniendo a pelear al uno contra el otro. Y eso a Dios no le agrada. La discordia es una semilla del enemigo. ¿Para qué? Para dañar la iglesia. Mire que muchas iglesias se han dividido por los chismes, por la discordia entre unos y otros. Mire, la discordia es una semilla para dividir. ¿Cuántas familias no se han dividido por una discordia? ¿Cuántos pueblos incluso se han destruido por la discordia? Familias, iglesias se han dividido. Usted sabe que un pueblo dividido no prospera. Una familia dividida, dice, no prosperará. Una iglesia dividida tampoco. Entonces a veces el enemigo, que es muy astuto, usa a los mismos cristianos ¿para qué? Para sembrar la semilla de la discordia, del desánimo. Es que estoy tan desanimado. Hermano, ¿va a ir a la iglesia? No, es que tengo mucho desánimo. Desanimado todo el tiempo, cansado todo el tiempo. ¿Y eso qué hace? Nos lleva a apartarnos de los caminos del Señor, ¿cierto? La gente se aparta, no deja de congregarse, no va a la iglesia, deja de orar, deja de leer la palabra de Dios. Y cuando menos se da cuenta, está en el mundo otra vez, está en la provincia apartada, alejado del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿quiénes son los que siembran discordia entre los hermanos? Son aquellos que hablan de otras personas a sus espaldas, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Cuando haya algo que hablar, hay que decirlo de frente. Amén. Aprendamos esa actitud, ¿cierto? Si alguno de ustedes ve que su pastor está actuando mal, pues lo correcto es llame a su pastor. Yo si quiere le doy la dirección y van y hablan conmigo. Y me dice, mire pastor, lo que usted está haciendo no me gusta. Pero dígamelo a mí, no se lo diga a la iglesia, a todo el mundo, ¿no? Lo mismo es lo que tenemos que hacer con el hermano, con la hermana. Si usted ve que usted es más espiritual, ve que esa actitud, ese comportamiento de la hermana no está correcto, pues ¿por qué tiene que contárselo a otro? Vaya y dile, mire hermanita, no me parece bien porque aquí en la Biblia dice otra cosa.
y lo que yo veo que usted está haciendo es otra cosa. Entonces, hermanita, por favor, tenga cuidado con eso. Pero la cosa quedó entre las dos. ¿Sí me entiende? Dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Porque Dios nos ha puesto también en esa tarea de cuidar de nuestro hermano. No hacerlo de Caín, ¿no? Cuando el Señor le pregunta, oye Caín, ¿y dónde está tu hermano? ¿Y qué le responde Caín? Eche, pero ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? No, hay que cuidar de nuestros hermanos, amén. Y cuidarnos entre nosotros mismos, ¿cierto? Pero no cuidarlo es contándole a toda Sogamoso de lo que vio o de lo que le contaron, porque muchas de las veces no fue que vimos, sino que nos contaron, ¿no? Es que me contaron que tal cosa, pero no sabes si le dieron la verdad o no. Entonces no nos prestemos para ser abejas que transmiten mentiras, comentarios, rumores. Si no nos consta, mejor, como dijo el salmista, Señor, pon guarda a mis labios y cerrojo a mis palabras. Amén. Como dicen por ahí, en boca cerrada no entran moscos. Es mejor, hermano, porque eso hará que Dios aborrezca nuestra vida, que no seamos agradables delante de Dios. Y podemos venir a la iglesia, servir en la iglesia, predicar en la iglesia, pero si hay cosas que Dios aborrece, como esas 7 que hoy hemos visto, hay más, claro, pero aquí el Señor hoy nos bendijo con estas 7. Yo creo que con esta tarea, que la pongamos en práctica en nuestra vida, o que nos tomemos el tiempo para hacernos un autoexamen, porque yo tampoco voy a juzgarlos acá, ni Dios me puso para eso. Nosotros mismos tenemos que tomar acción sobre esas actitudes que hoy el Señor nos habla y nos enseña que a Él no le agradan y que posiblemente pueden estar quizás en nuestra vida, ¿cierto? Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre, corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿cierto? Pies presurosos para hacer lo malo, lo que a Dios no le agrada. Mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Que Dios nos libre de esto. Y que si alguna vez hemos caído en esa trampa del enemigo, hoy sea el día para decirle, Señor, perdóname, porque mentí frente a tal cosa, porque fui un testigo falso en tal caso, porque me apresuré allí, ¿cierto?, para hacerle mal a alguien, o porque fui la piedra de la discordia allí para pelear en la familia, o para que la iglesia se dividiera, o para que el esposo le pegara a la esposa, o la mamá echara a la hija de la casa. Cosas como esas a Dios no le agrada. Iglesia, póngase de pie en esta mañana. Yo sé que el Señor a veces nos habla, pero a veces queremos, Señor, es que yo voy a la iglesia, pero el Señor no me habla. Pues hoy el Señor ha tomado la decisión de hablarnos. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, hemos estado ya un buen tiempo sentados y vamos a ponernos delante del Señor. Y vamos a reconocer, ¿cierto? Porque mire, algo que Dios quiere es que el pecador se arrepienta de su pecado, ¿cierto? Y se vuelva de su mal camino. Y Dios será amplio en perdonar. Dios quiere que nosotros hoy le pidamos perdón si alguna vez hemos fallado en esto. Hemos tenido esas actitudes que hoy hemos aprendido gracias a la guianza del Espíritu Santo que no le agradan a nuestro Dios.
propendamos todos los días en agradar a Dios antes que a los hombres. Dios quiere que le agrademos a Él, que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra conducta sea agradable a Dios, antes que nos preocupemos por agradar al jefe o agradar al hombre. Agrademos a Dios, porque somos sus hijos, somos su pueblo. Él nos ha dado a nosotros muchas bendiciones. ¿Por qué no corresponderle al Señor con una actitud agradable a Dios? Que seamos, como dice el Señor, que seamos esa niña que Él cuida, ese bálsamo fragante, que seamos, que donde quiera que estemos reflejemos que verdaderamente somos cristianos, que hemos sido lavados y comprados con la poderosa sangre del Señor. Cierra tus ojos ahí un momentico, levanta tus manos al cielo y habla con Dios. Mire, hoy Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Hoy Dios nos ha aconsejado que Él aborrece allí los ojos altivos, orgullo, vanidad, soberbia, todo eso que el enemigo quizás sembró en nuestro corazón y nos ha venido afectando. Hoy digámosle: Señor, te pido perdón porque quizás he sido o soy una persona altanera, orgulloso, una persona allí que altiva, que no me dejo hablar de nadie, que me creo mejor que mis hermanos, que me siento más cerca del cielo que los demás, que quizás me creo el mejor cristiano de Sogamoso. Señor, perdóname, Señor, por esa actitud. Señor, quiero que me cambie. Arranca, desarraiga de mi corazón la soberbia, el orgullo, la altivez, porque sabemos que Satanás fue echado allí del cielo porque fue orgulloso y altivo delante del Señor. Ayúdame, Señor, a ser una persona sencilla, una persona humilde. Entre más tú me bendigas, Señor, que yo sea más sencillo, que sea más humilde. Porque tú dices en tu palabra que tú estarás cerca del humilde, cerca allí del de corazón tierno, del que corazón amable y afable. Señor, te he pedido también perdón porque quizás por mi lengua ha salido palabra que no es verdadera, mentiras. Señor, tu palabra nos enseña que aborrece la lengua mentirosa, que el mentiroso no tendrá parte en tu reino. Señor, perdónanos, Señor, por todas las mentiras que quizás han salido de nuestra boca, con la cual hemos engañado a nuestra esposa, hemos engañado a nuestros hijos, hemos engañado a nuestro jefe, hemos engañado a nuestros hermanos. Señor, perdónanos, porque tú conoces, Señor amado, las palabras que salen de nuestra boca. No es posible que de nuestra boca salgan palabras que glorifiquen a Dios, pero también palabras que no agradan a ti, Señor. Cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestras palabras, Señor. Pon tu palabra en nuestro corazón y que tu palabra, Señor amado, sea palabra de verdad, que bendiga, que sea como bálsamo, que sea como medicina para las personas, Señor. Padre, te pedimos también perdón porque quizás hemos derramado sangre inocente, Señor amado. Hemos deseado la muerte de alguien quizás. Hemos pensado en el mal a otras personas. Perdónanos, Señor. Te pedimos también, Señor amado, perdón por todos aquellos malos pensamientos que han bajado a nuestro corazón, que entraron por nuestra mente y allí están anidados en nuestro corazón. Son sentimientos de amargura, son sentimientos de rencor, de ira, de venganza. Señor amado, sánanos y límpianos de eso, Señor amado. Oh, Señor amado, porque eso es como cuando nos tomamos un veneno para que le haga daño al vecino, para que le haga daño al hermano, para que le haga daño al otro. Nos estamos causando
nosotros mismos daño a nosotros mismos. Señor, perdónanos. Señor, limpia nuestro corazón de todo sentimiento, Señor amado, malo, de toda rabia, de todo rencor. Ayúdanos, Señor, a perdonar allí a nuestros padres, a nuestros hijos. Perdonar, Señor amado, a nuestro jefe, a nuestro hermano que quizás falló con nosotros. Señor, te pedimos, Padre, que nos limpie, Señor amado, de toda culpa, de todo pecado, Señor. Te pedimos, Señor amado, que nos limpies también allí de lo mal que hemos hecho, del mal proceder, quizás con nuestro vecino, quizás con los de nuestra casa, con nuestros hermanos. Hemos procedido incorrectamente, Señor. Señor, ayúdanos, perdónanos, Señor, y líbranos de eso. Y ayúdanos, Señor amado, a correr a hacer lo bueno, a llevar tu palabra, a llevar, Señor amado, a llevar la buena nueva de salvación, a ser portadores de la buena semilla, de la buena palabra, Señor, aquella que es buena, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a corregir todas estas actitudes, Señor. Si somos mentirosos, desarraiga esa conducta, quita de nuestra vida esa actitud mentirosa. Siempre vamos allí diciendo mentiras, Señor. Sabemos que eso no te agrada. Sabemos que eso nos puede privar de estar en el reino de los cielos. Perdónanos, Señor, porque quizás hemos sido allí la piedra de tropiezo. Hemos sido el florero de Llorente allí para causar el problema, la disensión, la pelea, la división de la familia. Señor, perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser esos instrumentos tuyos. Señor, que donde haya allí peleas, llevemos paz. Que donde haya allí disensión, llevemos allí amistad. Señor amado, cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, Señor amado. Que nuestra conducta, que nuestras actitudes, que nuestro comportamiento sea conforme a tu palabra, Señor amado. Que toda actitud, Señor amado, que no te agrada, Señor, tú no la quites, Señor, de nuestra vida. Porque queremos agradarte con nuestros pensamientos, con nuestra vida, con nuestra manera de pensar, con nuestro testimonio, Señor. Que toda nuestra vida sea al 100% agradable delante de ti, Señor. Oh, te lo pedimos, Padre, en esta gloriosa mañana. Y te rogamos, Señor, que sea propicio a nuestra necesidad,